El 2024 está a punto de terminar y quiero convertir una tradición en este canal de hacer un resumen de todo lo que pasó en Apple en un año, y este año fue uno bastante particular ya que tuvimos varios lanzamientos bien interesantes, un poco de controversia y mucho más, así que en este video te estaré llevando prácticamente mes a mes para que podamos revisitar todo lo que pasó en Apple en el 2024. Comencemos en el mes de febrero, un mes bastante importante para Apple ya que la compañía lanzó el Vision Pro, su visor de realidad mixta. Aquí en este canal yo lo tuve, le hice un unboxing, te hice videos de cómo se puede utilizar a la hora de trabajar, también cómo es su uso día a día, por ejemplo en la cocina, a la hora de ver películas, etc. También hice un video hablando de cómo sería la experiencia de juego, y en mi opinión el Apple Vision Pro demuestra ser un equipo bastante problemático ya que tiene un hardware increíble, puedes hacer cosas totalmente sorprendentes en cuestión de la calidad de pantalla, el reconocimiento de los ojos, en fin, es bastante sorprendente, pero el problema principal es la parte del software, que no hay muchas aplicaciones o todavía no está preparado para que sea realmente una plataforma bastante viable, y obviamente el precio de $3,500. En fin, el Apple Vision Pro demuestra lo que Apple mencionó de que realmente es la tecnología del futuro en el presente, porque sin duda alguna tiene muchos elementos futurísticos en cómo es que funciona y en cómo se ve el hardware. Realmente no se compara con la oferta de Meta, el Meta Quest 3 obviamente cuesta 10 veces más, así que se supone que sea más poderoso, pero ya veremos qué estará pasando en el 2025 con esta plataforma, aunque no creo que veamos un nuevo modelo de Apple Vision Pro. En febrero también tuvimos una noticia bastante importante y fue la cancelación del tan aclamado carro de Apple, conocido internamente como Proyecto Titán. Este proyecto realmente invirtió miles y miles de millones de dólares. Realmente fue bastante absurdo cuánto dinero gastó Apple, pero luego de prácticamente muchísimos años y mucho dinero invertido, pues prácticamente descartaron esta idea de hacer un carro. Yo creo que en realidad, aunque hubiese sido interesante ver un carro como de Apple y ver qué tipo de tecnología tendría, cómo lo haría esta empresa, realmente yo creo que es un ámbito bastante separado de lo que Apple ofrece en cuestión de sus productos, así que es un mercado bastante complicado y una industria muy difícil de entrar y de competir, así que yo creo que fue lo mejor que hizo Apple descartar este proyecto, aunque ya veremos si en el futuro la compañía vuelve a entrar a este mercado. Hablemos ahora del mes de marzo, y este fue también un mes bien importante para Apple ya que prácticamente lo cambió todo, por lo menos en la Unión Europea, ya que trajo la tecnología de poder permitir la llegada de tiendas alternas a la plataforma de Apple. Esto significa que tanto los desarrolladores y los consumidores de la Unión Europea pues ahora no dependen de solamente el App Store como su tienda de aplicaciones, sino que van a poder utilizar otras tiendas y otros mecanismos para poder instalar aplicaciones en sus dispositivos, hasta prácticamente descargar una aplicación de Safari. Obviamente este sistema de tiendas alternas es uno bastante complejo, con múltiples reglas de cómo sería la parte de pagos y cómo se tienen que someter las aplicaciones. Yo de todo eso hablé aquí en el canal, pero también abrió el paso a que Apple viera, como quien dice, la realidad y la competencia, porque vimos también la llegada de los primeros emuladores de juegos retro a la plataforma de Apple de forma oficial. Para eso tendremos que hablar del mes de abril, ya que en este mes vimos la llegada de forma oficial al App Store de uno de los emuladores más populares y más increíbles que se han hecho, el emulador Delta, el cual yo lo cubrí bastante detalladamente aquí en este canal y trajo por primera vez de forma accesible para muchas personas, sin tener que hacer muchos brincos en cuestión de utilizar una computadora o algo así, la realidad de poder tener estos juegos retro utilizando estos emuladores en sus dispositivos. Ya veremos en el 2025 qué otros emuladores estaremos viendo. Yo obviamente seguiré bien pendiente aquí en el canal para traerles todos esos videos una vez se hagan oficiales esas aplicaciones. En el mes de mayo Apple tuvo un evento en el cual anunció la nueva iPad Air con el procesador M2, como también la tan esperada iPad Pro con M4 con la pantalla OLED. Sin embargo, aunque estas tabletas fueron bastante interesantes, vimos la llegada de una pantalla más grande en la iPad Air, también trajo un poquito de controversia con el anuncio que Apple lanzó para promocionar la iPad Pro con el procesador M4. En este anuncio vemos como Apple utiliza una aplanadora para destruir instrumentos, piezas de arte y muchos otros elementos de tecnología para simbolizar de que todo eso está en este espacio tan pequeño como es esta iPad Pro con un tamaño bastante delgado, y obviamente muchas personas atacaron a Apple diciendo
diciendo que la compañía quiere destruir el arte, quiere destruir los instrumentos y que no haya nada físico, sino que sea todo digital, aunque obviamente esto es bastante exagerado por un grupo de personas, pero esto provocó que Apple hasta removiera el anuncio de sus redes sociales. Por suerte, más allá de la controversia, el iPad Pro es una tableta bastante interesante en cuestión del hardware, con su pantalla OLED, su tamaño sumamente delgado, también la parte del Apple Pencil Pro y todas las cosas que trajo en cuestión de nuevas funciones. Así que aunque la controversia fue lo que llamó más la atención, como quiera no podemos olvidar que Apple lanzó su primera tableta con una pantalla OLED y fue bastante buena. En el evento de junio, Apple celebró su evento para desarrolladores y en este vimos por primera vez iOS 18 y Apple Intelligence, el sistema que estará trayendo la inteligencia artificial a los equipos de Apple. En este evento tuvimos una vista previa de funciones características como sería Genmoji, de crear emojis utilizando inteligencia artificial, también la parte de las herramientas de escritura y la integración de ChatGPT, pero también en este evento aprendimos que tendremos que esperar hasta el 2025 para poder tener lo que muchas personas quisieran, que esto todo funcione en español y que también llegue el sistema de el Siri mucho más poderoso e integrado al sistema operativo. Adelantemos ahora el reloj un poquito más al mes de agosto, ya que en este mes tuvimos un anuncio bastante épico y fue el regreso finalmente del juego de Fortnite a los equipos de Apple, al menos en la Unión Europea. Esto fue obviamente gracias a la llegada de las tiendas alternas que sucedió en el mes de marzo, y aquí Epic Games aprovechó para lanzar su propia tienda de juegos, la cual obviamente trajo Fortnite a la plataforma de Apple, pero obviamente solamente en la Unión Europea. Ya veremos en el 2025 qué otras presiones le estarán haciendo a Apple en este lado del mundo para ver si finalmente, por lo menos en América, en Sudamérica, etcétera, estaremos viendo el regreso de Fortnite a los equipos de Apple. En el mes de septiembre, como es de esperarse, Apple tuvo un evento y aquí anunció varias cosas interesantes, como serían obviamente los nuevos iPhone 16 y los iPhone 16 Pro, como también los AirPods de cuarta generación. Obviamente el iPhone 16 llamó la atención por parte de sus colores, realmente Apple lo hizo muy bien en este caso, pero hablando de los iPhone 16 Pro, creo que estos no fueron tan bien recibidos. Una de las críticas más grandes a estos teléfonos Pro de Apple es que, aunque trajeron algunas características buenas como mejor batería en cuestión de la carga rápida, incremento en la pantalla, no vemos un cambio bastante drástico en cuestión de su diseño y en otras características, algo que quizás estaremos viendo en el 2025 con todo lo que se ha rumorado y el rediseño que se espera para el iPhone 17 Pro. Por otro lado, los AirPods 4 fueron bastante bien recibidos, diría yo, porque llegaron con dos alternativas, una con cancelación de ruido y otra sin esta función, para que las personas puedan tener diferentes precios a la hora de comprar estos audífonos y puedan recibir esta función de cancelación de ruido sin tener que brincar a los más costosos AirPods Pro 2. En fin, la historia del iPhone 16 y iPhone 16 Pro seguirá siendo bastante controversial aún en el 2025, porque estamos en la espera de que Apple lance esta mejorada e integrada Siri a estos teléfonos, así que ya veremos qué estará pasando en el 2025 y si Apple podrá cumplir con esta promesa de un mejorado y verdaderamente nuevo Siri. El mes de octubre fue uno bastante ocupado para Apple, ya que la compañía tuvo prácticamente como 3 mini eventos en una semana, pero diría yo que el anuncio más importante fue la nueva y rediseñada Mac Mini con el procesador M4. También este mes tuvimos una controversia bastante grande para Apple, ya que por primera vez en múltiples años, diría yo, se filtraron y hasta se comenzaron a vender un producto de Apple antes de su lanzamiento, en este caso la MacBook Pro con el procesador M4, la cual apareció en varios medios y en tiendas en el país de Rusia. También en el mes de octubre llegó la primera beta de iOS 18.2, la cual nos mostró, pudimos probarlo aquí en el canal, las primeras funciones de inteligencia artificial que yo creo que muchas personas realmente estaban esperando, como sería la integración de ChatGPT a Siri, la parte de creación de imágenes y el sistema de poder crear emojis utilizando inteligencia artificial, y aquí obviamente los probamos y diría yo que fue unas funciones bastante interesantes, pero ahora ya en el mes de diciembre puedo decir que quizás no tuvo el impacto que muchas personas pensaban, debido en mi opinión a la limitación y la distribución de este sistema de Apple Intelligence a solamente los iPhone 15 Pro y iPhone 16. Durante el mes de noviembre no tuvimos lanzamientos de parte de Apple, pero sí empezó a generarse un poco de controversia en la Unión Europea, ya que le enviaron una petición a Apple para que se siga abriendo más el sistema operativo de iOS para que permita un sistema de conexión mucho más fácil a
otros accesorios como por ejemplo relojes inteligentes, gafas inteligentes y audífonos para que haya un poco más de competencia con el Apple Watch, y hasta también se le sugirió a Apple para que se abra y permita la función de AirDrop y AirPlay para que llegue quizás a los equipos Android. Así que ya veremos qué estará pasando, porque Apple tiene que dar una respuesta ya en la prácticamente primera semana de enero, así que ya veremos qué estará pasando en este aspecto. Luego de eso hemos llegado al mes de diciembre, y en este mes solamente vimos, así importante diría yo, la llegada de iOS 18.2 de forma oficial, con todas estas funciones de Apple Intelligence, la integración de ChatGPT, el sistema de Genmoji y mucho más. Y Apple pues prácticamente estará cerrando el 2024 con estas primeras betas de iOS 18.3, que por lo menos si nos dejamos llevar por el código y algunos otros anuncios que hemos visto durante los pasados días, pudiera estar trayendo una integración para que se pueda conectar al servicio de tecnología satelital de Starlink, para que puedas hacer envío de mensajes cuando no tengas recepción a tu conexión celular. Obviamente ya veremos qué estará pasando con todo eso, pero el 2024, ahora viendo todo lo que pasó, fue un año bastante complicado para Apple, ya que perdió en unos aspectos. El Apple Vision Pro no fue el éxito que la compañía estaba esperando, tampoco los iPhone 16 Pro, un poquito quizás diría yo el iPhone 16. También la parte de Apple Intelligence no fue tan exitosa debido a la gran limitación en la parte de idiomas, por lo menos aquí en este canal que nos enfocamos en español, pues realmente muchas personas no se pueden beneficiar de todo lo que Apple quiere ofrecer con esta función. En fin, el 2025 apunta a ser un año también interesante para Apple, especialmente por esta parte de la Unión Europea, aunque también la compañía parece que quiere entrar a otros mercados de productos, especialmente a los equipos de hogar inteligente. Ya el año que viene te estaré haciendo un video de todo lo que esperamos ver en el 2025, más allá de los iPhone, de que obviamente estarán llegando, así que sigue pendiente a este canal. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete si te gustó este video y dale like. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te pareció este vistazo, este resumen, cuál fue tu noticia más importante para ti. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, hasta luego.